Comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos, estamos listos para empezar Reunión de Pauta aquí en la 100.5. Gracias por estar junto a nosotros a esta hora, cuando ya se nos va este día martes 5 de abril. Aquí en la 100.5 comenzamos nuestra conversación de cada jornada junto a nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos aquí en la 100.5 en Santiago, 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco y en pauta.cl. Bienvenidos todos a nuestra conversación de hoy. Nuestros panelistas ya conectados también, los que están en el streaming ya los pueden ver. Están junto a nosotros María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, María Olivia? ¿Qué tal? Hola. Gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Carlos Williamson, profesor titular de Economía en la Universidad Católica de Chile y profesor titular en la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mauricio Rojas completa nuestro panel, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Mauricio. Hola, Sebastián. Un gusto. Gracias por estar. Voy a hacer un comentario Olivia, antes de empezar. Como Adelante. probablemente no es Carlos, o podría ser, pero no es Mauricio y no soy yo, solo hay niños alrededor de ti, Sebastián, yo creo. Exactamente. Creo, y que me parece muy bien, porque ahora que la gente dice, no, los niños no pueden estar, me parece muy bien, pero quiero que se sepa que Sebastián es un papá ejemplar, está con sus hijos y no los vemos, pero Mira, suena. Yo me acuerdo que cuando comenzamos con esto de la pandemia y empezamos a adaptarnos con el trabajo desde la casa, yo tenía la casa, pero en el más absoluto silencio y encerrado todo el en el mundo closet los niños. advertido, casi todo el mundo advertido de que no podía haber volando ni una mosca. Después de 2 años de esto, ya con un poco de pero resignación, me parece importante reconocerlo porque el mundo moderno pero claro, implica que los papás y las mamás nos hacemos cargo en igualdad de condiciones y deambulamos con hijos por la vida. tal cual, así es parte del panorama y hay que adaptarse nomás. Así que muchas gracias, María Olivia, por la comprensión. Bueno, vamos a estar con María Olivia, Mauricio y Carlos conversando sobre los temas en agenda esta semana. Como siempre, partimos con la pregunta rápida para comenzar nuestra conversación del día de hoy, esta pregunta breve para romper el hielo y que tiene que ver con los cambios que ha anunciado el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia en nuestro país. Hoy día, en lo más noticioso, se ha anunciado que desde el 14 de abril se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios abiertos, siempre y cuando se pueda mantener cierta distancia respecto al resto de las personas, de acuerdo a cada una de las etapas. Hay etapas en las que el uso de mascarilla, como en la etapa de mayor riesgo sanitario, de todas maneras será obligatorio al aire libre. Pero ya esta flexibilización es bien llamativo y es todo un hito desde el punto de vista de cómo se ha enfrentado la pandemia hasta ahora. María Olivia, ¿cómo interpretas tú esta señal? Partamos con la conversación al anunciar este cambio sobre un tema súper sensible, además. Sí, es súper sensible, pero hay dos cosas. A ver, yo creo que nosotros vamos 6 meses detrás del mundo del hemisferio norte, ¿no? Y cuando tú miras el hemisferio norte hoy día, las mascarillas en espacios públicos abiertos, yo probablemente creo que en España 3 meses, en Estados Unidos, en Europa en general, hace 3 meses que ya no se usan. A mí me parece razonable el tener estas transiciones que nos van llevando hacia esta nueva normalidad, donde probablemente nos contagiemos, pero vamos a estar vacunados, etcétera, etcétera. Y creo que la conversación en Chile o la observación va a ser si somos capaces de caminar por la calle sin mascarilla y acordarnos de llevar la mascarilla para ponernos las mascarillas en el metro, ¿ah? Porque hay una cosa de responsabilidad personal que creo que vamos a tener que observar y vamos a ver de qué estamos hechos ahí. ¿Carlos? No, es de toda lógica lo que se está haciendo. Efectivamente, nosotros vamos un poquito rezagados. Y como alguien dijo, yo creo que es muy ilustrativo, dice, llevar puesto la mascarilla al aire libre, hoy día, ¿no es cierto? Cuando además hay vacunación, prácticamente todo el mundo está vacunado, ¿te fijas? Es de toda lógica. Dice, llevar las mascarillas al aire libre y metérsela en el bolsillo al entrar en un bar es como llevar puesto el casco para caminar y quitárselo para montar en moto. La verdad es que es absurdo, porque efectivamente hoy día uno puede entrar en un restaurante y todo el mundo está comiendo, ¿no es cierto? Está al lado, ¿no es cierto? Está cerca y están todos, ¿no es cierto?, sin mascarilla. Entonces es absurdo lo que se estaba haciendo. Ahora, yo creo, como decía María Olivia, que la costumbre de llevar mascarilla en el metro
es muy positivo. Primero porque yo circulo en metro. Hoy día los metros están bastante congestionados a ciertas horas. Por tanto, hay que recordar que parte importante de la caída en la influenza, por ejemplo, se debió a que efectivamente la gente, cuando estaba en espacios cerrados, andaba con mascarilla. Por tanto, ahí se produjo una caída, de modo que yo creo que es bueno que se mantenga eso. Y por último, un comentario. Me toca hacer clase. Hoy día en las universidades todavía, a pesar de que están salas ventiladas, todos los jóvenes están con mascarilla, el profesor también. Es re difícil la comunicación, porque cuesta hablar. Entonces, yo creo que ahí también deberíamos tratar de ir avanzando hacia una liberación, liberar de la responsabilidad, de la exigencia de mascarilla en el caso de las clases universitarias. Sí. Probablemente sea un siguiente paso de análisis dependiendo de cómo vaya evolucionando el contagio más adelante, me imagino. Mauricio. Y a mí me parece muy bien, muy necesario. Y es una adaptación a cosas que están pasando en otras partes. Y creo que estamos ya... la enfermedad está en un punto, digamos, donde el uso de las mascarillas en espacios abiertos no tiene justificación. Buena idea esto de mantenerla en espacios más cerrados, donde hay menos distancia, pero ya tenemos que evolucionar a transformar esta enfermedad en una enfermedad más, como las gripes o como otras, porque ya no tiene justificación, creo yo, que la tengamos como una cosa tan especial como ha sido realmente, pero ya pasó. ¿Mauricio? Sí, y aprovechando que tú estás en Suecia, ¿cómo se debate el tema allá? Bueno, que nunca se usó mascarilla. Ajá. En ese sentido han sido incluso criticados porque algo hace la mascarilla, indudablemente. Acá nunca se recomendó, ni siquiera, fíjate, recomendaciones. Aquí no hay imposiciones de esas cosas, pero ni siquiera se recomendó. Aquí ha sido muy light todo la regulación. Así que, pero en otros países de Europa, estuve en Croacia hace un tiempo y toda la gente afuera sin mascarilla, pero en los negocios, por ejemplo, en espacios de ese tipo, sí se pedía la mascarilla. Así que, bueno, en Europa ya ha avanzado bastante esto. Ajá. Bien, está interesante en todo caso el cambio. Vamos a ver cómo va evolucionando. Hay un comité asesor, por supuesto, también para guiar estas decisiones y ver cómo reacciona también la población, ¿no? La gente frente a estas medidas y esta flexibilización. Hay algunos que creen que podría inducir a cierto relajamiento. Ya veremos si es que esto ocurre o no, pero al final también depende mucho de las decisiones individuales, por supuesto, ¿no? Esto es solo una guía la que está dando el Ministerio de Salud en esta materia. Estamos con Mauricio Rojas, Carlos Williamson, María Olivia Recart, nuestro panel de los martes aquí en Reunión de Pauta para conversar sobre los temas de la semana. Y en nuestro tema principal vamos a abordar un punto y un concepto más bien que se ha instalado en los debates al interior de la Convención Constitucional. Es el concepto de la interseccionalidad. Y que suele ser citado en una serie de debates de normas, en especial en las comisiones de derechos fundamentales, sistemas de justicia. Fundamentalmente las convencionales feministas lo han destacado para que sea integrado en la nueva Constitución. De hecho, la Comisión de Sistema de Justicia el pasado viernes aprobó en particular el siguiente artículo de perspectiva interseccional, y lo que señala es que la función jurisdiccional hay que ejercerla bajo este enfoque, debiendo garantizar una igualdad sustantiva y el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La norma ahora tiene que ser discutida en el Pleno, pero fundamentalmente aborda temas de ciertos grupos específicos y un impulso particular que quieren darle con una mirada más transversal, por ejemplo, para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra mujeres, es lo que plantea el artículo 21 en esta discusión, en la Comisión de Sistema de Justicia. Pero lo que queremos abordar es este concepto, este enfoque también que se quiere plantear fundamentalmente porque trasciende al sistema de justicia, por supuesto, sino que abarca otros ámbitos de los que está discutiendo la Convención. Mauricio, ¿cómo ves este enfoque y qué significa en este entendido el alcance que puede tener el concepto que se está ocupando aquí de interseccionalidad? Mira, primero algunas cosas sobre el concepto, porque yo creo que no es muy conocido en general. Este concepto fue inventado por una académica afroamericana de la Universidad de California en 1989. Y se llama interseccionalidad porque ella usó la metáfora, digamos, de cruce de caminos, de intersección entre caminos. Entonces ella decía, tal como la intersección de caminos puede producir un accidente por muchos lados, digamos,
En la vida real hay una intersección de situaciones de opresión, de privilegio, de poder, etcétera, que se cruzan. Por ejemplo, una persona puede ser, una mujer, suponte, puede ser afroamericana, ya es un camino, digamos, que la perjudica, una identidad que la perjudica. Ser mujer, además, le agrega otro camino, digamos. Suponte que es lesbiana, un tercer camino. Suponte que es pobre, un cuarto camino. Suponte, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ella llamaba a combinar todos estos elementos para realmente entender la situación de vulnerabilidad o de falta de privilegio de ciertas personas, a la vez que ponía a las otras personas, digamos, suponte al hombre blanco, al hombre en general, incluso al hombre afroamericano, o a la persona heterosexual, en una situación de privilegio, de poder. Todas estas intersecciones son situaciones de poder, según ella. Y este es uno de los aspectos más complicados de esta teoría, porque se plantea como una serie de conflictos que son inevitables e imposibles de solucionar en el fondo. Por el hecho de ser hombre y blanco, por ejemplo, Sebastián, tú ya tienes una posición determinada en la jerarquía social. Si además eres heterosexual, etcétera, vas sumando una serie de privilegios que tú no puedes eliminar porque tu identidad no depende de ti como individuo, sino que es de grupo, es una identidad grupal, la identidad de los hombres, de los blancos, de los heterosexuales, etc. Por lo tanto, es una perspectiva ideológica, muy activista políticamente, interesante sin duda, pero que plantea una especie de conflictos insolubles. Además que plantea que en términos de lo que es la verdad, el conocimiento, no existe nada parecido a eso. Cada grupo, y por las identidades de grupo, tiene su perspectiva. La verdad es posicional, como ellos dicen. Es decir, depende de la posición que tú tengas. Por lo tanto, si tú eres hombre, blanco, heterosexual, tienes una posición frente a las cosas que te da una visión de la verdad. Pero esa visión no es verdadera para quien, por ejemplo, no tenga esas características. Ese más o menos es el contexto de la interseccionalidad. Sí. Y a mí me parece interesante, yo no comparto esa idea, tengo otra perspectiva, pero lo que me parece muy grave en todo esto, y un despropósito, es que se pretende introducir este tipo de teorías ideológicas como norma que rigen un Estado. Esto es lo que hacen los estados totalitarios. Imponer visiones del mundo, imponer el sistema judicial debe aplicar la teoría interseccional. Es como han dicho, debe aplicar la teoría marxista, debe aplicar la teoría, etcétera, etcétera. Esto realmente es algo asombroso, propio de nuestra Convención Constitucional, pero totalmente fuera de lugar. O sea, es interesante dentro del marco académico que veamos esta perspectiva, pero imponerla pero no a nivel norma y empezar además a educar a la gente en este tipo de normas ideológicas, porque es muy ideológico todo esto, y muy debatido, además hay muchas teorías y contrateorías. Sí. Esa es la parte para mí muy grave de todo esto. Y ese alcance político lo vamos a abordar de inmediato, pero sigamos con la primera visión sobre el concepto y la instalación en la convención, María Olivia. A mí, voy a partir por el concepto y estoy de acuerdo. El concepto es estas subcategorías detrás de la categoría, ¿eh? O sea, como los subconjuntos dentro de una categoría. Y lo que pasa es que mirándolo desde la política pública es un concepto que es bastante útil. O sea, en la época de los 90, en la década de los 90, voy a poner el ejemplo, ¿no es cierto? El subsidio habitacional era un subsidio que se le entregaba a familias. Y resulta que las familias en Chile estaban constituidas por mujeres jefes de hogar. Entonces, una cosa es ser mujer, la otra cosa es ser jefe de hogar. Y por lo tanto se creó un subsidio para las mujeres jefe de hogar porque en el contexto de la competencia normal o de la visibilidad normal no tenían cabida en la forma en que se habían diseñado esta política pública. Entonces, uno puede mirarlo de varias partes. Esa es la primera que quiero decir. La segunda es que a mí me parece, y en otra cosa un poquito menos general, más específica, a mí me parece que las mujeres somos la visibilidad primaria de un montón de grupos que vienen detrás que han sido discriminados.
Y cuando las mujeres alcanzan su espacio de poder, cuando las mujeres tienen una cabida en la cual no hay discriminación, tenemos que darle cabida al resto de la gente que viene detrás nuestro. Y esas pueden ser, en el concepto, ¿no es cierto?, hoy día, estos cruces interseccionales. Una mujer, ¿no es cierto?, musulmana, separada, pobre, o una mujer, ¿no es cierto?, como decía Mauricio, jefa de hogar, lesbiana y de ingresos o vulnerables, etcétera. Entonces uno puede mirar esto. Y yo creo que, para terminar en lo general, me parece interesante el concepto. Yo lo conocía vagamente, debo decir que soy de las que fue educada por la convención. Me parece un concepto que debiera estar presente, sí, bien específico, y no nos equivoquemos, los constituyentes fueron votados, o sea, no nos están imponiendo nada, fueron democráticamente electos, están ahí, pueden manifestarse en contra, hay una mayoría que uno puede decir es más extremista, o una minoría extremista que guía a esta mayoría, y creo que ahí hay una discusión sobre la visión de futuro, y probablemente el concepto interseccional en 15, 20 años más sea un concepto que van a manejar todos nuestros hijos, nuestros nietos y nietas. Carlos. Un comentario previo, ¿no es cierto? Yo creo, está bien, María Olivia, tú tienes razón de que la convención fue electa en una elección democrática, pero no es representativa del Chile real. Eso lo sabemos perfectamente bien, digamos, no vamos a discutir nuevamente algo que lo comentamos la semana pasada. Pero, a ver, yo creo que aquí el problema está, esta es una categoría efectivamente, como decía Mauricio, la misma María Olivia, digamos, más bien académica, ¿no es cierto? Un poco para trazar una situación o situaciones que se presentan en el mundo real, ¿no es cierto? Estas estructuras sociales donde esta intersección, el caso clásico, ¿no es cierto?, de la mujer de color, además mujer, ¿no es cierto?, potencia la discriminación, me parece bien como que estos fenómenos concomitantes de sexo, raza y condición social son factores que potencian la discriminación y por tanto, para efectos de políticas públicas parece como razonable hacer esa categoría. Pero hoy día se ha ido muy lejos, ¿cierto? En la versión postmoderna estamos hablando de categorías donde estamos hablando de edad, de tipo de cuerpo, obeso o no obeso, educación, estatus migratorio, ocupación, religión, orientación sexual. O sea, podemos llevar a una marea identitaria que no conoce límites, unas múltiples estructuras sociales que desde luego hace muy difícil, ¿no es cierto?, llevar a cabo políticas públicas, y menos todavía si queda en la convención, en la Constitución. Entonces, yo creo que este excesivo acento, las diferencias como indicativas de discriminación puede llevar a un extremo donde se exacerba lo que nos separa, ¿no es cierto?, y desaparece lo que nos une, el hecho de ser persona, que igual dignidad, somos igual. Es una versión neomarxista, para algunos, de la especie humana, donde la lucha de clases es reemplazada ahora por la lucha de identidades. Por lo tanto, yo creo que aquí, lamentablemente, estamos yendo, creo, muy lejos. Me parece que esto no dice Carlos, quedar en la Constitución, ¿sí? Sí, y en ese sentido, ese alcance político que pueda tener en la convención, ¿qué impacto puede tener esa dimensión como del conflicto, digamos, asociado a esto? Muy sencillo, digamos. Lo que podría suceder finalmente es llegar a un absurdo donde están representados en el Congreso personas que representan, por ejemplo, lo que son escaños reservados para indígenas, puede ser escaños más reservados para el día de mañana para cualquier categoría social, y al final tenemos un Congreso que no es representativo del Chile real, ¿te fijas? Y ese es el problema que podemos tener, es absurdo de llevarte este conjunto de identidades a un extremo, como digo, que no va a representar el Chile real. Por tanto, yo creo que aquí la categoría me parece interesante, insisto, para efectos de política pública ha sido interesante poder ver, lo decía María Olivia, ¿no es cierto?, subsidio a la persona, digamos, que tiene 2 o 3 categorías que lo discriminan. Pero llevar esto al extremo, que es un poco la marea identitaria que se está dando en todas partes del mundo. Entonces, esto no es un tema solamente en Chile, me parece que puede ser peligroso desde el punto de vista de la política pública en el futuro. Ahora, puedo decir 2 cosas más. Uno, que yo concuerdo, los extremos siempre son malos. Entonces uno puede vivir con la nube negra del extremo o uno puede pensar, mira cómo esta cosa se convierte en algo útil. Y quiero dar 2 ejemplos de una cosa que es súper, o sea, cuando uno la piensa y dice, mira, en realidad, y 2 ejemplos de mujeres presas. Una, ¿no es cierto?, de una mujer que dio a luz con ¿cómo se dice?, engrillada, ¿no? ¿Se dice engrillada? Engrillada en la cárcel por un delito muy menor. Y que, bueno, no existen normas para cuando una mujer da luz en la cárcel, 1.
Dos, en la cárcel, y yo no sé si ustedes saben, pero en la cárcel no existen toallitas higiénicas o medidas de cuidado para el momento de la menstruación de las mujeres. Entonces hoy día las mujeres no tienen cómo cuidarse en sus periodos, ¿no es cierto?, de menstruación. Son cosas que te llevan a decir, mira, el taponeo es mucho más básico, es mucho más básico. Entonces a mí me parece estupendo que el lenguaje esté reconociendo que existen dimensiones que van más allá solo a las mujeres, porque solo las mujeres no hemos sido capaces de hacer que se vean estas cosas que son evidentes. Mauricio. Ahora mira, lo complicado de todo esto es que se imponga una perspectiva, una visión al servicio público, a los tribunales, por ejemplo, cuando sabemos que hay una gran discusión en torno a esto. Además hay distintas teorías interseccionales, pero no solo eso, hay una gran cantidad de perspectivas. Lo que debiera hacerse es darle una educación, por supuesto, a los funcionarios, a los jueces, donde se incluyeran distintas perspectivas, que es lo que existe. Pero acá hay un intento de homogeneizar, de ideologizar y de poner a todos a pensar de una cierta manera, y eso es gravísimo. Eso es lo propio de los estados totalitarios, lo que en el nazismo se llamaba el estado de la visión del mundo, y en los estados marxistas el marxismo como teoría, ciencia y perspectiva única que rige. Ahora ese es un aspecto. Lo otro, una cosa que Carlos señalaba que es importante, esta teoría tiende a crear conflictos irremediables a todo nivel. Por ejemplo, María Olivia es una opresora de las mujeres mapuches, y lo es, quiéralo o no quiéralo. Esto no es una cuestión de que uno tenga buenas intenciones o quiera hacer algo. Ella, por el hecho de ser blanca, ya es una opresora. En sí lleva una identidad colectiva. Tú eres opresor de todos los demás grupos y tú eres oprimido por otros grupos también. Es decir, genera una idea de la sociedad donde es una guerra de todos contra todos. Y eso realmente es muy, muy problemático. No para negar el problema de los tampones o el problema de esta situación terrible que vivió Mauricio, esa mujer. Sí, en ese sentido, tú planteas que exacerba conflictos más que acercar a ciertas posiciones de encuentro. Por supuesto. Esta teoría plantea que las posiciones de encuentro son mecanismos de poder que imponen los grupos dominantes. Incluso combatir el racismo es una estrategia de los grupos que usan el racismo. Ellos dicen, hay que reconocer la raza. Aquí hay blancos, aquí hay negros, aquí hay mulatos, aquí hay esto, y cada uno tiene una perspectiva distinta, una vivencia distinta, y está en conflicto con otros. Esta teoría es una teoría de conflictos a todo nivel. Y eso hay que entenderlo, hay que pensarlo también, porque si estamos proponiendo como una teoría de Estado, además, una perspectiva que plantea el conflicto interminable y absoluto, altos contra bajos, gordos contra flacos, etc., estamos abriendo el camino, yo diría, a la locura. María Olivia, ¿cómo ves tú ese punto, el del conflicto que puede surgir aquí? Todo cambio promueve un conflicto, y todo movimiento de poder promueve un conflicto. Ahora, de nuevo, yo quiero decir el extremo en el cual esto se refleja en una lucha de clase individual, de subgrupo, claro, obviamente, pero en un mundo donde uno reconoce que esto es útil para algunas cosas, yo creo que abre una ventana a una discusión de cosas que son no entre opresores y oprimidos, sino que entre personas que son visibles o invisibles. Y creo que ahí hay una beta interesante. Yo no sé cómo va a quedar esto en el texto constitucional al final, y como dicen Mauricio y Carlos, puede ser para bien, puede ser neutro o puede ser para mal, y está por verse. Sí. Carlos. No, solamente reiterar, insisto, digamos, llevaba un poco al terreno práctico, más allá de que esta categoría es interesante desde el punto de vista como de análisis, bien académico, pero llevado al terreno práctico. En la Constitución, si esto queda, depende cómo quede, pues no sabemos bien, ¿no es cierto? Sí. Cada grupo identitario se podría sentir con el derecho a contar con un trato especial, ¿ya? El extremo, llevado al absurdo, podríamos llegar a tener un conjunto infinito de identidades dentro del Congreso que no representaría el Chile real, y esa es mi preocupación. ¿Fíjate? Una última pregunta antes de irnos a la pausa. Carlos, ¿cómo crees tú que este enfoque identitario puede generar problemas para el plebiscito de salida, en el texto final, digamos, Carlos, y en cómo se ha percibido?
tengo la impresión de que la gente no entiende mucho qué significa esto. De hecho, cuando uno lee, ¿no es cierto?, lo que es la redacción que se le ha dado es inentendible. Yo he hecho el experimento, digamos, de tratar de que alguien entienda lo que es la perspectiva, digamos, donde dice la función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque interseccional, debiendo garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos. No se entiende nada, exactamente, por tanto no podría saber, digamos, qué significa, cómo puede quedar en la Constitución y qué significado tiene eso desde el punto de vista del día de mañana de judicializar cualquier exigencia para alguien que se siente menoscabado. Quizás una abogada entienda. No, que quizás una abogada entienda, porque estamos aquí los economistas en el lenguaje, los cientistas políticos en el lenguaje de los abogados y las abogadas, entonces creo que estamos... Bueno, cierto. Pero para darle la dimensión política, Mauricio. Fíjate que aquí hay una contradicción ya en ese párrafo, porque el enfoque interseccional niega los derechos humanos. Los derechos humanos son propios del pensamiento universalista, que reconoce una cantidad de derechos para todos los seres humanos. Uh-huh. Eso es lo que niega el enfoque interseccional. Dice que hay distintos grupos que tienen perspectivas distintas, problemas distintos, derechos distintos, etc., y que son irreconciliables. Por lo tanto, hablar de derechos humanos y al mismo tiempo de enfoque interseccional es realmente, bueno, lamentablemente entender muy poco. Y creo que deben ser pocos los que en la convención entienden qué significa todo esto. Estamos junto a Mauricio Rojas, María Olivia Recarte y Carlos Williamson aquí en Reunión de Pauta. Interesante tema. Si quieren profundizar en el concepto y tener una mirada más en detalle de lo que se está discutiendo dentro de la convención, los invito a que revisen en nuestro sitio web en pauta.cl la nota que ha desarrollado Ana María Sangüesa sobre este tema, el enfoque interseccional como parte del borrador de la nueva Constitución. Es la nota para darle contexto también a lo que hemos discutido en esta edición. Vamos a ir a un corte a esta hora. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, conoce 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Los invitamos a escuchar Marcando Pauta, aquí en la 100.5. Nos vamos al corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Hola, soy Constanza López y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones desde un punto de vista de la técnica legal? Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha Marcando Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Bien, estamos de vuelta en Reunión de Pauta aquí en la 100.5 para recordar nuestra efeméride de hoy, martes 5 de abril. Se cumplen 28 años ya del fallecimiento de Kurt Cobain, el legendario cantante Nirvana, ícono de toda una generación. Cobain formó Nirvana con Chris Novoselic en su ciudad natal el año 1985 y la estableció luego como parte de la escena musical de Seattle con su álbum Bleach, lanzado por el sello discográfico independiente Sub Pop en 1989. Luego se sumaría Dave Grohl y conformaron una banda que marcó, como decíamos, a varias generaciones y toda una época para el grunge. El 5 de abril de 1994, Cobain fue encontrado en su casa en Seattle por una herida autoinfligida por una escopeta. 3 días antes había cometido ya suicidio y de esa manera ponía fin a una historia breve pero sumamente intensa para un hombre que cambió la música en la década de los 90. Estamos recordando en esta jornada la fecha del fallecimiento de Kurt Cobain. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. María Olivia Recart, Carlos Williamson, Mauricio Rojas, nuestro panel de los martes, nos acompaña en esta ocasión para revisar las noticias coladas y la selección de los temas que han traído para abordar en esta edición. Partamos con la noticia de María Olivia Recart, que nos lleva a un artículo del New York Times bien interesante para analizar otro de los efectos que tuvo la pandemia y sobre todo el encierro producto de la pandemia. Esta nota cuenta cómo muchos adolescentes denunciaron abuso emocional o físico en ese contexto por parte de sus padres. María Olivia, cuéntanos de esto. Quise traer esta noticia como un punto de discusión con respecto a los temas de la violencia en general, ¿cierto? Que nos preocupan mucho a todos, a todas. Y poner el tema de los colegios. En Chile han salido, hemos visto episodios, está en la discusión pública, y la pregunta, porque aquí se hizo una encuesta, ¿no? En Estados Unidos con los colegios, nosotros no tenemos encuesta. Yo quiero decir además que los colegios públicos tuvieron un retorno, fue como 0-1, ¿no? O sea, no hubo una transición de volver. Muchos de los colegios privados hicieron algunos días, 3x2, 2x3, 1x4, los cursos sí, un curso no. Acá los colegios volvieron, muchos colegios volvieron sin transición en marzo, después de haber estado 2 años cerrados. Y lo que pasa en ambientes de vulnerabilidad y en ambientes de encierro, independientes y por vulnerabilidad no digo económica, de vulnerabilidad social, económica, emocional, con encierros y sin posibilidades de que tú descargues en otra parte, es que acumulas algún nivel de violencia en alguna parte, y esto se está manifestando en los colegios, ya sea por violencia física, violencia contra profesores, ¿no es cierto?, muchos actos que hemos visto de vandalismo, pero a mí me llama la atención porque el bullying, por ejemplo, algo que es tan propio en Chile, y hay un mundo educacional que tiene proyectos de investigación de bullying desde hace 10 o 15 años, ¿no es cierto? El ponerle el nombre a la gente, el hacerle bullying a un compañero, a una compañera, el echarlos del curso, son actos de violencia que nosotros como sociedad no lo reconocíamos como actos de violencia. Los colegios trataban de ocuparse de estos temas y ¿no es cierto?, los padres decían, sí, ¿para qué? Si le dicen el guatón, no le dicen el negro, el turco, el qué sé yo, los nombres que le ponen a la gente, ¿no? Sí, claro. Y eso es bullying, eso es violencia. Cuando tú ves que en una fila de un colegio, a mí me tocó con mi hija en el colegio hace muchos años atrás, un papá que se enfrentó en la fila del colegio a las 8 de la mañana a combos con otro papá, se bajaron del auto y pelearon delante de los niños. Es algo que estaba ahí, está latente, y yo creo que aquí hay 2 discusiones, ¿no es cierto? Una es la violencia inherente a la humanidad, todos acarreamos una violencia adentro, pero ¿qué es lo que hacen las sociedades para que sepamos controlarlas y manejarlas? Y eso es a nivel individual y a nivel social, y el colegio, la escuela, cumple un rol fundamental en esto que nosotros no estamos cumpliendo. Carlos. Yo agregaría a lo anterior.
Efectivamente, aquí el rol del colegio es importante, pero yo pondría hincapié en algo que también es valioso que tengamos presente. La familia es el lugar de acogida, evidentemente, para los niños. No cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, de la protección familiar, ¿no es cierto?, la casa, ¿ya? La primera escuela de educación es siempre la familia, ¿no es cierto?, y luego viene la escuela. Pero en el caso, digamos, de una situación anormal, donde el niño está obligado a vivir dentro, digamos, de 4 paredes, en muchos casos, digamos, con hacinamiento, llevó, ¿no es cierto?, a estas cifras que son espeluznantes, porque efectivamente 44% con ansiedad, decía, 55% tuvieron algún tipo de abuso emocional, insulto, los padres, qué sé yo, 11% abuso físico, con también tendencia a suicidio. O sea, la anormalidad tenía que ver un poco con obligar al niño a estar, digamos, dentro de ese ambiente que pasaba a ser tóxico. En muchos casos, con padres o madres que habían perdido el trabajo. O sea, además, daba una situación muy, muy inestable. Por lo tanto, qué importante, digamos, es una normalidad, la flexibilidad, que el niño pueda ir al colegio, ¿no es cierto?, que los niños puedan los padres puedan trabajar, que vuelvan a casa. O sea, una situación normal que no se dio. Y finalmente un comentario que se hace también respecto al tema de cómo se trata psicológicamente. El trato psicológico a un niño que tiene problemas, ¿no es cierto?, es el apañamiento de la familia. Acá sería al revés, ¿no es cierto? Es que el niño necesitaba estar solo un momento, ¿no es cierto? Y no estar, digamos, en ese ambiente tóxico, como digo, de congestión, de hacinamiento que se produjo con la pandemia. Es muy interesante el artículo. Mauricio. Como dicen por ahí, bueno el cilantro, pero no para tanto. Exactamente. La familia de Carlos. No, yo creo que esto era muy esperable que surgiera este tipo de estadística, etcétera, porque claro, es una situación de encierro, tiene todos los elementos para provocar violencia, no se justifica, pero la provoca, y por eso que yo pienso que se le hizo mucho daño a los niños, tratando de impedir que se abrieran las escuelas, por lo menos en parte. La escuela tiene un rol, especialmente en los sectores más vulnerables, que no es solamente la de dar clases, sino que es de recibir, de dar alimentos, también tiene un montón de funciones, y creo que ahí el sindicato de profesores fue realmente tremendamente irresponsable, demorando, impidiendo, en vez de ponerse a hacer lo que fuese posible, para por lo menos canalizar a una cantidad de niños hacia una situación un poquito más normal. Así que bueno, seguramente tendremos algún día estadísticas también en Chile que serán parecidas o peores, y ahí veremos el daño que se ha causado. Bueno, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, decía que se habían equivocado en mantener en los colegios cerrados por tanto tiempo, como veíamos, ese factor fue uno bien relevante, ¿no? Y viene ahora pero no es una equivocación. Sí. Fue una actitud voluntaria, una decisión muy política además. Esos no son errores, son hechos políticos, porque el colegio de profesores está tremendamente politizado. Hubo sectores que se opusieron tajantemente. De hecho, llegó el momento en que se presentó una acusación constitucional contra el exministro de Educación, Raúl Figueroa. Bien, en la noticia colada de María Olivia Recarte, el artículo está en el New York Times si quieren profundizar en este tema. Vamos a la siguiente noticia. Carlos Williamson nos invita a hablar de una columna en el diario Mercurio, firmada por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Pide que no se confunda el concepto de educación pública. Cuéntanos sobre esto, Carlos. Yo aprecio mucho al rector Ennio Vivaldi, he conversado muchas veces con él, pero me sorprende un poco el tono de la columna, porque vuelve a reflotar un tema que ya está bastante superado. Es esta idea, ¿no es cierto?, de que el significado de lo público en el contexto universitario supone, digamos, que solamente son públicas las universidades estatales y no las universidades privadas. Y él habla de insólito, digamos, que estas universidades privadas quieran arrogarse ese derecho que no les corresponde. 2 comentarios. Primero, él dice, ¿no es cierto?, que la educación es un bien público. Es un valioso reconocimiento porque es un aspecto más sustantivo de la misión universitaria. Y luego también tendría que decir que la investigación es un bien público. Bueno, educación e investigación es lo que hacen la mayoría de las universidades independientemente de la condición jurídica. Por lo tanto, ¿por qué negar el carácter público a una universidad cuya identidad se subordina al bien común e insistir tanto en el aspecto más bien secundario de la calidad jurídica? Primer comentario. Segundo comentario, Vivaldi también argumenta que las universidades estatales tienen una ventaja, que son las únicas que no pueden auto-excluirse por objeciones de conciencia a las políticas públicas del ente estatal. Obviamente que alude tácitamente a la negativa de la Universidad Católica a practicar el aborto en su dependencia de salud. Pero solamente recordar que la objeción de conciencia no es un permiso, una concesión gratuita de la autoridad pública estatal,
sino un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, tampoco corresponde hacer ese comentario. Y por último, algo que termina en la columna diciendo algo que me parece desafortunado. Dice que al hacer ambiguo esta idea de universidad pública, que se podría apropiar de ese concepto las universidades privadas, ¿ya? Ella está diciendo, digamos, que omite el aspecto más sustantivo de que las universidades privadas no pueden apoderarse de bienes y funciones públicas. Pero por favor, es como que yo a mis alumnos que educo, ¿no es cierto?, en una universidad que no es estatal, tendría que decir, ¿sabe qué? Estoy educando, estoy haciendo un bien común, pero estamos usurpando un derecho que no nos corresponde. Eso es absolutamente absurdo e inverosímil. Así que yo creo que, como digo, bastante desafortunada a mi juicio la columna del rector Vivaldi. María Olivia. No, esto es como un manjar para mi reflexión. Lo digo porque, bueno, yo voy a hacer el disclosure. Yo soy la rectora de una universidad privada, ¿no? Entonces voy a hacer ese disclosure al principio. Yo creo que hay una confusión no por error, sino que selectiva, de confundir lo público con lo estatal. Lo público y lo estatal son cosas distintas. Entonces, él de decir, hay universidades estatales, y las universidades estatales tienen que ser apoyadas por el Estado. Súper de acuerdo. O sea, ese es el principio básico en que el Estado se hace cargo de sus organizaciones. Entonces, yo creo que sí, y eso debiera ser así. Yo creo que hay un segundo punto que para mí es como marginal, pero que siempre lo hacen los rectores de las estatales, de que están sujetos a la burocracia del Estado. Ok, cada uno tiene su burocracia, y yo quiero decir que sí, existe la Contraloría, nosotros tenemos Contralorías internas, tenemos normas especiales, somos auditados de una manera diferente, y quiero poner un ejemplo, los programas anillo, cuando se le dan a las universidades estatales lo rinden una vez al año al sector público, ¿no es cierto? Lo rinden al Ministerio de Educación o a la NID, a la agencia. Cuando un anillo, nosotros acabamos de cerrar uno, se rinde desde el mundo de la universidad privada y que rendir 4 veces al año. Entonces, lo que es para uno es para otro, ahí hay un equilibrio, y yo creo que hay que asumir la burocracia como una cosa normativa que hay que saber llevarla y saber administrarla y gestionarla. Y la tercera cosa que quiero decir es que a mí siempre me sorprende que gasten una columna del Mercurio a 4 columnas especial y no hable de la calidad. ¿Qué es lo que aprendió la Universidad de Chile después de la pandemia? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros, que somos instituciones más jóvenes, que estamos, ¿no es cierto?, mirando a estas instituciones como con un rol de liderazgo, para decir lo que aprendió, ¿no es cierto?, este grupo de universidades estatales que son destacadas, que proveen al país de un montón de bienes públicos, entre ellos capital humano avanzado? ¿Qué aprendió la Universidad de Chile que nos puede enseñar? ¿Qué es lo que está haciendo en temas de salud mental? ¿Por qué, en vez de hablar de una discusión que es un poco anacrónica y que confunde conceptos, no nos centramos en aquellas cosas que son fundamentales para el futuro de la educación superior en Chile y que den un ejemplo? Yo creo que ahí hay un espacio enorme de mejora para este tipo de columnas. Mauricio. Mira, yo creo que esta columna es bastante miserable en realidad. Mezcla la dictadura, mezcla todo tipo, o sea, es una forma de ensuciar a las universidades que no son del Estado, que realmente no tiene nombre. Es miserable lo que hace este rector con un nombre tan bonito como Ennio Vivaldi. No se esperaría otra cosa de un nombre tan bonito. Y lo fundamental es que para este hombre lo público es lo del Estado. Lo que no es una cosa aislada. Fernando Atria representa la misma idea de que lo público debe ser parte de lo estatal, de aquello que controlamos políticamente, y cualquier cosa que no esté allí es puesta como una especie de intromisión en lo que el Estado, y él lo dice muy abiertamente, público es estatal, no hay ninguna duda para él, pero si públicos son todos aquellos bienes de que disponemos los ciudadanos. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante, es un lugar público. Uh-huh. ¿Cómo no va a ser público? Si tomo una micro, que es de un empresario privado, también es pública, porque no está cerrada, no es por un grupo particular.
sino que está abierta a cualquier persona que quiera y pueda pagar por ese servicio. Por lo tanto, mira, es una confusión, pero no es una confusión gratuita. Lo que este hombre quiere decir, y además, él dice que las universidades públicas, o sea, estatales, son las únicas independientes de los intereses de grupos privados de poder. O sea, el resto son todos, de alguna manera, agentes que están a servicio de grupos de poder, etc. Como si lo público, que justamente está administrado políticamente muchas veces y manejado por grupos políticos de partidos políticos, no representara intereses particulares. Claro que lo hace, pero no, el bien público para él lo representa lo estatal. Esa es una mentira de pe a pa y esta columna es realmente miserable. Bueno, bastante consenso por lo menos en las opiniones del panel respecto a la columna. Bueno, la Universidad Estatal. No, un solo comentario, recordar... Al fin tenemos consenso en una cosa. Me sonreía. Por eso la trajo bien, Carlos, porque se está buenando conmigo. Absolutamente. Un solo comentario que se nos olvida. Ustedes saben, digamos, que la Universidad de Chile, ¿no es cierto? La antecesora de la Universidad de Chile es la Universidad Real de San Felipe, que no era estatal, como todas las universidades medievales, que son anteriores al Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando de universidades que fueron públicas desde siempre, mucho antes de los Estados. O sea, este concepto de lo público y lo estatal no tiene ni pies ni cabeza. Y las mejores universidades del mundo son así. Sí. Por supuesto, por cierto. La noticia colada de Carlos Williamson es la columna al diario El Mercurio del rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi. La pueden revisar también ahí en la página A2 del día de hoy. Vamos a la última noticia. Es internacional, la trae Mauricio Rojas para hablar de cómo el partido del húngaro Víctor Orbán, último aliado de Vladimir Putin en la Unión Europea, obtuvo una contundente victoria en las elecciones de este fin de semana. Hubo elecciones también en Serbia, Mauricio. Cuéntanos sobre esto. Sí. Bueno, mira, este es un fenómeno que se da en varios países de lo que fue la órbita comunista, Polonia, también la República Checa, Eslovaquia, donde surgen alternativas que se definen ellas mismas, Urban lo ha dicho, como iliberales, donde la idea de la democracia liberal y del individuo con derechos que deben ser protegidos frente al colectivo, es una idea que se descarta. Urbán ha dicho muchas veces, mis ideales son Rusia de Putin, China, Turquía, o sea, los regímenes autoritarios. Y esto es muy interesante, entre otras cosas, entender por qué pasa eso. Además son regímenes muy nacionalistas y muy conservadores todos estos. ¿Por qué pasa eso en Europa, la Europa excomunista, digamos? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, el efecto del comunismo sigue perdurando a través de estas versiones, incluso de derecha. Como Putin, después de todo, es un dictador tradicionalista, conservador, pero sigue existiendo este repudio a la democracia, que es la idea central del comunismo, digamos, y que fue la que imperó en todo este bloque. Y lamentablemente sigue allí presente, tal como está presente en Cuba, Venezuela, digamos, son el mismo tipo de regímenes. Pero creo que es un desafío tremendamente importante para la Unión Europea. Esto es muy, muy grave. Hay un conflicto abierto ya hace mucho tiempo justamente con Orbán, porque además ataca las libertades fundamentales como de la prensa, el derecho a la igualdad entre las personas, discrimina a los homosexuales. O sea, realmente aquí tenemos un tipo de líder político que ganó aplastantemente la elección, lamentablemente, y que ha ganado 4 elecciones ya consecutivas y 5 en total. Por lo tanto, tenemos algo muy, muy preocupante, muy, muy lamentable, pero creo que refleja un poco el mundo del mañana. Yo creo que los regímenes autoritarios inspirados por estas grandes potencias, como China sobre todo, tienen un futuro por delante que es muy, muy preocupante para quienes no compartimos esa idea. Y creo que ese tipo de regímenes iliberales, autoritarios, se van a extender por África y también por América Latina. María Olivia. Como suspiro, porque en realidad son como distopias reales, ¿no? O sea, cuando uno mira hacia el futuro y dice que lo que podría ser una distopia son este tipo de cosas, ¿no es cierto? Donde hay regímenes votados que bajo la excusa de alguna cosa, ni siquiera la palabra populista da, porque son provocaciones, son unas manifestaciones
del sentir popular que la política y las democracias no han sabido encauzar y se convierten, ¿no es cierto?, en estos extremos que no son buenos, que son preocupantes y que yo concuerdo con Mauricio que tienen una probabilidad que no es menor de reproducirse, incluso siendo más exacerbado en algunos otros lugares. Y a mí me recuerda mucho la novela, yo leí la novela, ¿no? Pero después voy a decir una frivolidad, pero es la novela esta de Handmaid's Tale, ¿no? De esta secta que empieza en Estados Unidos y que en el fondo que empieza a transformar la sociedad con, no sé si buena intención al principio, pero combatiendo un poco este individualismo, la exacerbación, ¿no es cierto?, del individuo como un ser único y con múltiples identidades y toda esta cosa que conversamos al principio, y se transforman en regímenes totalitarios, distópicos y que encierran al ser humano pasando por sobre todos los derechos humanos. Y eso está ahí a la vuelta de la esquina, ¿Ah? Carlos. El único comentario adicional que es interesante, la situación que se está produciendo en el mundo entero con esta victoria de Víctor, ¿no es cierto?, como decía Mauricio, iliberal que ataca a las democracias liberales, se inspira en Rusia, es aliado de Rusia, y defiende valores conservadores. Nacionalismo, la familia, incluso que en algún momento habló del cristianismo, y oposición a colectivos como son homosexuales. Y esto muestra además, digamos, que hoy día, a diferencia de la Guerra Fría de hace 30 años, la Unión Soviética, hoy día tenemos que es difícil trazar una línea divisoria entre la derecha y la izquierda. Tenemos el conservadurismo, ¿no es cierto?, está en un segmento, ¿no es cierto?, donde uno diría, digamos, de izquierda, ¿no? Progresismo, conservadurismo. Yo creo que lo único que el común denominador de estas situaciones, digamos, es que hay un populismo nacionalista y las dictaduras, como que se nutren y se potencian mutuamente. Y es lo que estaba presente, no solamente en el caso de Rusia y lo que estamos viendo de estos países aliados, sino que además lo que estamos viendo también en Estados Unidos, digamos. O sea, claramente Trump, digamos, una mezcla conservador, nacionalista, ¿no es cierto?, un poco dictatorial también en su forma de ser. Así que se acabó esto de la derecha e izquierda. Hay bastante cruzamiento, digamos, de estas dos vertientes. Sí, como un problema transversal. Interesante el tema y ver los efectos también que pueda tener en el curso ahora de las medidas que está tratando de tomar la Unión Europea y otros países con respecto a Vladimir Putin en particular. Bien, la noticia colada de Mauricio Rojas sobre el triunfo entonces de Víctor Orbán ahí en Hungría. Estamos junto a Mauricio Rojas, Carlos Williamson, María Olivia Recardi, y nos vamos a nuestro último segmento con los datos que nos traen siempre precisos nuestros panelistas. Carlos, partamos contigo. Yo quiero recomendar una película que estoy viendo, ¿no es cierto?, en una serie que se llama Nightfall, que trata, digamos, la época de los templarios, las cruzadas, ¿no es cierto?, 1300, ocurre en Francia. Es muy interesante, muy entretenido y obviamente que nos recuerda un periodo, ¿no es cierto?, bastante histórico, muy importante, que tenía que ver con las cruzadas y los templarios y la búsqueda del Santo Grial, se puso ustedes, en película de Netflix, Nightfall en Netflix, entonces el recomendado de Carlos Williamson para el día de hoy. Mauricio. Oye, ya que hablábamos de la interseccionalidad, voy a recomendar un libro que yo creo que es de los mejores que hay sobre este tema. No solamente la interseccionalidad, sino que el posmodernismo, porque es un conjunto muy amplio de teorías, que está en inglés este ejemplar que tengo yo, se llama Teorías Cínicas. Por lo que yo sé, está traducido al portugués, pero no al castellano. Hay una serie de otros idiomas. Los autores son Helen Pluckrose y James Lindsay. Teorías cínicas, cynical theories. Muy, muy bueno. Realmente, lamentablemente, como digo, no he visto una traducción al español, pero es un fantástico libro para entender todo esto que finalmente nos llegó a Chile, pero que ya es bastante viejo en el mundo. Bien, el recomendado de Mauricio Rojas lo estaba buscando aquí en un sitio online de libros, pero no aparece, no está en la traducción, digamos, está en inglés, eso sí. Sí. Y además en stock aquí, por si alguien quiere echar un vistazo, el libro recomendado por Mauricio Rojas para el día de hoy. Y cerramos contigo, María Olivia. Yo voy a recomendar un libro que me leí. Primero quiero decir que el fin de semana pasado compré sándwiches y vimos un concierto de los Beatles con un grupo de amigos, lo pasamos tanto. Así que encontré que mi recomendación era genial, comprar sándwiches y juntarse con los amigos. Encontré que buenísimo. Pasé la prueba. Segundo,
es como la autocomplacencia. Segundo, quiero recomendar un libro. Mira, iba a leer lo que era el índice, pero encuentro que no es apropiado para la radio, así que lo voy a hacer que lean el libro. Se llama La vida privada de los hombres, escrito por Sabine Drysdale, D-R-Y-S-D-A-L, Drysdale, Sabine Drysdale, una chilena. Ella es periodista, ¿no? Sí, es periodista y escribía en el Mercurio, escribía sobre de la revista El Sábado, distintas cosas. Tiene buena pluma, es como una mezcla entre un ensayo y una investigación. Y voy a dar solo, porque se llama La vida privada de los hombres. Es súper interesante leerlo, para los hombres y para las mujeres. Primero, porque la complejidad del sexo en la cabeza de los hombres es mucho más de lo que las mujeres siempre creíamos. Y creo que es interesante esa perspectiva de mirarlo, de leerlo. Entrevista a urólogos, a hombres comunes y corrientes, un montón de... Pero es un libro que no es solo sobre la parte sexual, ¿no? Pero en el fondo es como... ¿Qué le pasa en la cabeza a los hombres en su vida privada? Creo súper interesante. Dejo y no voy a leer el índice, pero con eso ustedes van a tener más ganas de buscar el libro. Te refieres, digamos, bien. a las trancas y las fobias, digamos, de los hombres. ¿A eso te refieres tú, no es cierto? No, es mucho más complejo que eso, de hecho, es mucho más complejo. Siendo una mujer lo digo, y estando casada con un hombre, por el mismo hombre por 34 años, y creo que es iluminador. Todavía, después de leerlo, es iluminador el libro en el sentido de decir, esto es, o por aquí va la cosa. Claro. Así que está bueno. Bien, el recomendado de María Olivia Recart, junto a Mauricio Rojas y Carlos Williams, son nuestro panel de este día martes. Muchísimas gracias a los tres, como siempre, súper interesante. Muchas gracias. Muy buena semana. Hasta la próxima semana. Chao. Ustedes que nos están escuchando aquí en la 100.5, no se vayan porque llega Cristian Barken desde el Jardín. Hoy va a conversar con el abogado José Rodríguez Elizondo a partir de ahora. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con Punto de Vista.